Hoy México enfrenta un entorno financiero global, sin duda adverso, con retos internacionales que han generado consecuencias muy importantes en todo el mundo. Se trata de un fenómeno global que tiene su origen en causas tan distantes como la desaceleración económica en China y la incertidumbre que generan los mercados financieros internacionales, una caída muy abrupta en los precios internacionales de las materias primas, destacadamente para México el petróleo crudo, y la incertidumbre que hay en torno a la política monetaria en las economías desarrolladas, particularmente el ritmo de incremento de las tasas de interés que habrá en los Estados Unidos según las decisiones que tome la Reserva Federal. Este entorno internacional ha generado un incremento muy importante en la aversión al riesgo. Es decir, hoy los inversionistas institucionales tienen un menor apetito a aquellas inversiones que implican tomar riesgo. Y por lo tanto hemos visto una dislocación importante en los mercados financieros y movimientos abruptos en los capitales, que han implicado desde el año pasado deterioro en las condiciones financieras en todo el mundo y sin duda un inicio de año donde hemos visto unas caídas pronunciadas en las bolsas de valores en Asia, en Europa, en América del Norte, en América Latina. Hemos visto una caída pronunciada de los precios de las materias primas, aún por debajo de lo que habíamos visto hasta el año pasado, y una apreciación particularmente del dólar norteamericano frente a las monedas de los países emergentes, y sin duda el peso mexicano no ha escapado a esta condición. Sin embargo, en este contexto internacional es de destacarse que la economía mexicana sigue creciendo. Sigue creciendo, como acabamos de enterarnos apenas con el dato más reciente el día de ayer, a una tasa incluso superior a la que estimaban los analistas para el mes de noviembre. Estamos viendo cómo estamos creciendo a partir de la demanda interna, con cifras alentadoras en el consumo. Acaban de darse de conocer hoy por parte del INEGI las cifras de ventas al menudeo para el mes de noviembre y por parte de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales para el mes de diciembre, superando las expectativas y mostrando que la economía mexicana, gracias al mercado interno, sigue creciendo. Y lo estamos creciendo, y esto sería tal vez lo más sorprendente ante la caída del precio del petróleo y la depreciación del peso mexicano frente al dólar, lo estamos haciendo en un entorno de históricamente baja inflación. La inflación con la que cerramos el año pasado, 2.13, es la más baja de la que se tiene registro desde que se mide mensualmente la inflación. Y la inflación, y es un dato importante, ya de la primera quincena de enero, es la inflación más baja que se tenga registro para una primera quincena de enero, para un arranque del año. Esto está siendo también reconocido por los mercados financieros internacionales, que han confirmado la calidad crediticia de México, nuestra calificación, y que apenas la semana anterior reconocieron la calidad crediticia de México al lograrse una colocación de deuda soberana denominada en dólares a 10 años, con una muy amplia demanda por inversionistas internacionales y con costos francamente muy competitivos dado el entorno de los mercados internacionales. Es decir, en este entorno adverso, hoy México destaca como una de las economías emergentes mejor posicionadas, con mayor solidez para enfrentar los enormes retos del entorno internacional. Y creo que lo que debemos de preguntarnos es por qué en este entorno tan complejo México hoy tiene mejores perspectivas y México hoy es reconocido por analistas y por los mercados financieros como sin duda una de las mejores opciones para invertir entre los mercados emergentes. Y me atrevo a señalar tres características que hacen a México hoy especial y que nos hacen una diferencia relevante frente a otros mercados emergentes, frente a otras naciones en desarrollo. Primero, nuestra pertenencia a América del Norte. Si bien hay otras economías en desarrollo que tienen una gran dependencia de sus exportaciones a Asia, particularmente a China, en México nuestra vinculación económica fundamental es con Estados Unidos y con Canadá. Pertenecemos desde el punto de vista económico a la región de América del Norte y hoy sin duda es una diferencia muy importante con respecto a otras naciones emergentes.
En segundo lugar, México ha logrado, gracias al acuerdo de las principales fuerzas políticas, un paquete de reformas que es tal vez el más profundo que hoy se está aplicando en todo el orbe, sin duda el más importante en las naciones emergentes. Este es un paquete impulsado por el presidente de la República, pero respaldado a partir del Pacto por México y del trabajo de ambas cámaras del Congreso de la Unión, que ha resultado en cambios muy importantes y que hoy está generando oportunidades concretas de cambio, pero también de inversión, de generación de empleos y de beneficios a los consumidores. Ahí está, por ejemplo, la reforma en materia de telecomunicaciones, que hoy está generando cuantiosas inversiones de miles de millones de dólares en nueva tecnología, pero que también se está reflejando ya en los bolsillos de las familias mexicanas, con reducciones muy importantes en los costos, por ejemplo, de la telefonía celular, el acceso a Internet o la larga distancia internacional. Está ahí también la reforma financiera, que ha resultado en más crédito y más barato, particularmente, y es el segmento de crédito que está creciendo más, para las pequeñas y medianas empresas. Por supuesto, está la reforma energética, que hoy, a pesar del entorno de bajos precios del petróleo, está significando un atractivo muy importante para el capital nacional e internacional, como lo muestra la muy exitosa tercera licitación que llevamos a cabo apenas en diciembre, donde los 25 campos que fueron licitados fueron asignados y, por cierto, en muy buenas condiciones económicas para el Estado mexicano, mejor de lo que se esperaba. Es decir, las reformas, los cambios que México se atrevió a hacer a través de su democracia, hoy se convierten en una fortaleza económica muy importante. Pero a estas dos razones de diferencia, nuestra pertenencia a América del Norte y las reformas, hay que añadir una tercera que es especialmente importante en momentos de incertidumbre internacional como la que estamos viviendo en los mercados, que es la solidez de nuestro marco macroeconómico, la solidez de la política monetaria, la fortaleza de nuestro sistema financiero, bancario y, por supuesto, la fortaleza de las finanzas públicas. La credibilidad en el manejo de las finanzas públicas, su sustentabilidad, el hecho de que México sigue siendo un país de bajo endeudamiento y con condiciones de endeudamiento interno y externo francamente muy favorable, que somos un país que ante la caída del precio del petróleo hemos primero despetrolizado nuestras finanzas. Recordemos que apenas hace 3 años 40% de los ingresos del gobierno provenían del petróleo. En 2015 solamente el 18%. Somos un país donde adquirimos coberturas petroleras, donde tenemos una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional para enfrentar una contingencia de liquidez. Somos un país donde ante la caída del precio del petróleo reaccionamos rápido. El año pasado, en enero, hace aproximadamente un año, realizando un primer ajuste preventivo del gasto, y ahora, conforme lo aprobado por la Cámara de Diputados, también el presupuesto 2016 implica también una reducción en el gasto público, lo cual nos permite, en momentos de gran incertidumbre financiera internacional, reducir nuestras necesidades de financiamiento y, por lo tanto, preservar la confianza y la estabilidad de nuestra economía. Hoy, la gran prioridad de la política económica es, por un lado, implementar a detalle las reformas estructurales y, en segundo lugar, igualmente importante, mantener la estabilidad de nuestra economía, no como un fin en sí mismo, sino para proteger la economía de las familias mexicanas. Y para ello es fundamental, como lo he dicho ya, la fortaleza de las finanzas públicas. Y esta es la gran importancia que tiene el premio que hoy ha sido entregado. Porque todos los trabajos de investigación, incluyendo, por supuesto, los que han sido premiados, tienen que ver al final del día con dotarnos de instrumentos analíticos, de marcos de análisis para la determinación de políticas públicas que fortalezcan las finanzas de los estados y de los municipios. Dentro del Pacto Federal, no podemos dejar de subrayar la importancia que tiene que cada uno de los estados y cada uno de los municipios, y por supuesto la Ciudad de México, tengan un marco estable, responsable y transparente en el manejo de sus finanzas públicas. Fue con esta lógica
que una de las reformas aprobadas en el Congreso de la Unión modificó nuestro marco constitucional en materia de deuda de estados y municipios. Emana de uno de los acuerdos del Pacto por México. Una reforma que, por cierto, y aquí está quien fuera coordinador de los diputados, quien fuera coordinador y en su momento presidente de la Cámara de Diputados, el hoy gobernador de Michoacán, no me dejará mentir, fue una reforma que no estuvo ajena al debate y la controversia. Y fueron 2 años enteros de discusión entre las cámaras y al interior de las cámaras para lograr un acuerdo de cómo modificar la Constitución con un propósito: darle mayor solidez a las finanzas de los estados y municipios y establecer límites claros al exceso de endeudamiento en los estados y en los municipios. Y este es el sentido de la reforma. La reforma ha sido ya promulgada en el mes de mayo. El presidente de la República en el mes de agosto envió la iniciativa de ley reglamentaria a la Cámara de Diputados, que a final del año pasado aprobó ya la iniciativa que hoy en carácter de minuta está a consideración del Senado de la República. Estoy seguro que tras un análisis cuidadoso, el Senado de la República habrá de deliberar sobre esta ley, que lo que busca, insisto, es atender de manera sostenible el asunto de la deuda de los estados y los municipios. Es importante destacar, México no tiene un problema de sobreendeudamiento de los estados y los municipios. Al contrario, la deuda total de los estados y los municipios representa apenas el 2.9% del Producto Interno Bruto. Este es un nivel significativamente más bajo que países como Argentina, como Brasil o los Estados Unidos. Y además es de destacarse también que en los últimos 3 años este nivel se ha mantenido constante en el agregado. Pero al mismo tiempo debemos reconocer que existen casos específicos, no la mayoría, pero existen casos específicos donde algunos estados y algunos municipios han incurrido en excesos de endeudamiento. El objetivo de esta ley es doble. Por un lado, establecer límites claros a los excesos de endeudamiento y, en segundo lugar, transparentar las obligaciones financieras de los estados y municipios, al tiempo que se generarán incentivos para reconocer y premiar a aquellos estados y municipios que son la mayoría que hacen un manejo responsable de las finanzas públicas. Quiero felicitar nuevamente a los organizadores, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a Grupo Financiero Interacciones y a PwC por seguir convocando esto y alentarlos a que lo sigan haciendo. Creo que el dato más alentador que hemos escuchado respecto a este concurso es el incremento tan importante que ha habido en la cantidad de los estudios, en el número de estudios que se ha postulado para este reconocimiento. Algo que tal vez no se ha mencionado es que no solamente creció la cantidad, sino también la complejidad y la calidad analítica de los trabajos, como lo muestran sin duda alguna el grado de sofisticación analítica que tienen hoy los trabajos premiados. Estas investigaciones sin duda habrán de ser útiles para tomar en un futuro no muy lejano, decisiones responsables para el futuro de las finanzas estatales y municipales y, por lo tanto, para el futuro de México. Muchas gracias y nuevamente a los premiados, muchas felicidades.